Vuelo 19, el escuadrón perdido del Triángulo de las Bermudas. No fue uno. No fueron 5. Fueron 6 aviones y 27 hombres que desaparecieron de los radares en solo 24 horas, sin un solo fragmento de escombros. La historia oficial dice que se quedaron sin combustible. La verdad es que un piloto experimentado gritó un mensaje final: el océano no luce como debería. Estamos entrando en aguas blancas, punto. ¿Qué fuerza se tragó al vuelo 19 y a su equipo de rescate? ¿Fue un simple error humano o fue algo más que desafía nuestra comprensión? Esta es la historia real del vuelo 19, el caso que creó la leyenda más oscura del Triángulo de las Bermudas, que mezcla hechos comprobados, testimonios inquietantes y coincidencias que rozan lo inexplicable. Quédense, porque lo que sucedió a las 14:30 horas, del 5 de diciembre de 1945, desde la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, cambió la historia. Para comprender lo ocurrido, debemos retroceder a la década de 1940. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, y la aviación militar estadounidense era un pilar clave de la estrategia global. El vuelo 19 estaba compuesto por 5 aviones Grumman TBF Avenger, bombarderos torpederos robustos y confiables, que habían demostrado su eficacia en el Pacífico. La misión era simple: un ejercicio de navegación triangular que los llevaría al este, luego al norte y finalmente de regreso a la base. Una ruta de apenas 300 kilómetros, perfectamente trazada y ejecutada cientos de veces antes. Al mando estaba el teniente Charles C. Taylor, un veterano piloto con experiencia de combate. Todo parecía estar bajo control, hasta que los mensajes de radio comenzaron a registrar lo que pronto sería un desastre. El inicio de la anomalía. 14:30 horas. Los operadores en tierra reciben un mensaje confuso. La voz del teniente Taylor suena alterada. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos ver tierra, parece que estamos perdidos. Los registros indican que Taylor creía estar volando sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaba mucho más al noreste. El error de navegación fue el inicio de una cadena de eventos desconcertantes. Lo más inquietante, los propios pilotos reportaron que sus brújulas dejaron de funcionar correctamente. Tanto la brújula principal como la de respaldo parecían dar lecturas contradictorias, un fallo simultáneo extremadamente raro. Sin instrumentos confiables, en medio del vasto océano, el vuelo 19 se convirtió en una sombra sin rumbo. Testimonios escalofriantes. A lo largo de las siguientes horas, las transmisiones radiales revelaron el creciente pánico de los aviadores. Uno de los mensajes finales, registrado poco después de las 19 horas, hiela la sangre hasta hoy: todo parece extraño, el océano no luce como debería. Estamos entrando en aguas blancas, parece que estamos en el espacio. Después de eso, silencio absoluto. Ninguno de los 5 aviones volvió a emitir señal. Ninguna bengala fue avistada. Ningún rastro de combustible, restos metálicos o cuerpos fue encontrado jamás, a pesar de una de las operaciones de búsqueda más grandes de la época. El misterio se profundiza. La Marina de los Estados Unidos desplegó más de 300 aviones y 21 buques en una operación de rescate masiva. Sin embargo, no hallaron absolutamente nada. Lo más trágico ocurrió cuando un hidroavión Martin PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo, enviado a buscar al vuelo 19, desapareció también. Los radares registraron su salida, pero nunca regresó. Algunos reportes indican que barcos cercanos observaron una explosión en el cielo esa noche, aunque nunca se recuperaron restos. En total, 27 hombres desaparecieron en menos de 24 horas, como si el océano se los hubiese tragado sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas. Aquel suceso no tardó en alimentar el mito del Triángulo de las Bermudas, un área imaginaria delimitada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas.
Durante décadas, esta región ha sido señalada como escenario de desapariciones inexplicables, barcos enteros, aviones y tripulaciones que se desvanecen sin explicación. El vuelo 19 se convirtió en el caso más icónico, alimentando hipótesis que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta teorías que rozan lo sobrenatural. ¿Qué ocurrió realmente con el vuelo 19? Existen múltiples teorías. 1. Error humano y desorientación. La hipótesis oficial de la Marina sostiene que Taylor confundió las Islas Bahamas con los Cayos de Florida. Al adentrarse en el Atlántico, los aviones quedaron sin combustible y se precipitaron al mar. 2. Fenómenos meteorológicos. El área es conocida por sus tormentas repentinas y violentas, capaces de desorientar incluso a pilotos experimentados. Algunos sugieren que un frente meteorológico sorpresivo atrapó a los aviones. 3. Malfunción magnética. Las brújulas reportadas como defectuosas han alimentado la idea de anomalías geomagnéticas en la zona. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en un punto donde, según ciertos estudios, el norte magnético y el norte verdadero parecen coincidir, creando confusión en la navegación. 4. Hipótesis más misteriosas, desde portales dimensionales hasta abducciones extraterrestres, pasando por teorías de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Aunque carecen de pruebas concretas, estos relatos han mantenido vivo el misterio en la cultura popular. Ecos en la historia. El caso del vuelo 19 marcó un antes y un después en la percepción del Triángulo de las Bermudas. Libros, documentales y películas lo convirtieron en símbolo de lo inexplicable. Pero más allá del mito, lo cierto es que 27 hombres murieron en circunstancias trágicas y aún desconocidas. Sus familias jamás recibieron restos, ni una tumba donde llorarlos. El misterio se mantiene intacto, y con él, la eterna pregunta: ¿cómo pudieron desaparecer 6 aeronaves completas en una zona tan transitada sin dejar un solo vestigio? El vuelo 19 sigue siendo una herida abierta en la historia de la aviación. Una mezcla de error humano, fenómenos naturales y, quizá, fuerzas que aún no comprendemos del todo. Cada vez que alguien menciona el Triángulo de las Bermudas, la imagen de aquellos 5 bombarderos perdidos vuelve a aparecer en la memoria colectiva. ¿Fue simplemente una tragedia causada por fallos humanos y condiciones climáticas? ¿O realmente existe algo en esa región del océano que desafía nuestra comprensión? Tal vez, la respuesta yace todavía bajo las aguas del Atlántico, esperando ser descubierta. Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios históricos que estaremos explorando. El mundo está lleno de enigmas, y juntos seguiremos desentrañándolos.